Es responsabilidad de todos. Consejos, debates y enseñanzas con Osiris Gratacós. Hola Melissa, buenos días a todos. Bienvenidos a Movilidad en Directo, hoy martes, para seguir hablando de seguridad vial y también de movilidad. Esa movilidad sostenible, segura, inclusiva y saludable que merecemos todos aquí en Panamá y en el mundo. Y pues nada, que tenemos que oír cosas que conversar, deseándoles también para empezar una semana que tengan cero accidentes de tránsito, cero siniestros viales, cero novedades en la vía y que puedan salir a sus aceras, a sus calles y poder disfrutar la ciudad en donde sea que estén en la República de Panamá, que puedan disfrutar la ciudad, que sea cómoda, que sea segura para todos y que también los niños puedan desplazarse de forma segura. Acaba de empezar la escuela, así que estamos en pleno periodo escolar. Estamos en una zona escolar en todo el país, así que esperamos que todos se desplacen de forma segura. Recordemos que en zona escolar es a 30 kilómetros por hora y que de esta manera vamos a proteger la vida de la infancia. Y los niños son el mensaje que vamos a mandar a un mundo que no veremos. Así que tenemos que cuidarlos y protegerlos como la sociedad civilizada, empática y noble que somos aquí en Panamá. ¿Y saben qué? Vamos a empezar a conversar con Carolina de la Fundación Emilia, por la ley Jacinta, oye, qué de nombre, ¿cierto? Hoy para hablar un poco de cómo ha logrado Chile este avance con esta ley Jacinta que acaban de aprobar creo que fue en febrero, si no me equivoco. Así que le vamos a dar la bienvenida, ¿sí?, a Carolina, que está con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación y esperemos que sea una muy buena conversación para de alguna forma transmitir realidades distintas, así que muchas gracias. Pues sí, pues bienvenida Carolina a Movilidad en Directo, en donde siempre hablamos de seguridad vial y siempre tratamos de llevar un poco más de educación, ¿no?, de información, ser facilitadora de información a la audiencia que nos escucha o que nos ve en redes sociales. Así que pues nada, esta es tu casa y queremos empezar a hablar de este tema de que aprobaron en Chile la ley Jacinta. Pero para que las personas que nos escuchan tengan un poco de contexto, vamos a ver si nos puedes conversar de cómo surge la ley Jacinta. Bueno, la ley Jacinta, primero se llama Jacinta en honor a Jacinta González, una menor lactante que falleció en un siniestro vial provocado por un adulto mayor que se encontraba con una enfermedad terminal y que aún así decidió tomar el auto y efectivamente termina con la vida de Jacinta. Esto fue el año 2017 y desde entonces su familia inició una cruzada para mejorar algunas condiciones en términos de seguridad vial, de recuperación, de lo que eran los seguros obligatorios y que finalmente da luz en enero de este año, que se aprueba en la Comisión y en la Cámara de Diputados y del Senado, y ya se publica en febrero, ya está plenamente vigente algunos de sus artículos. Esto es una ley miscelánea, entonces tienes por lo menos 6 artículos distintos que se abordan diversas temáticas de la seguridad vial. Entiendo. Y esto surge, nos comentas, que a raíz de que Jacinta González fue una víctima de un accidente de tránsito, de un siniestro vial, en donde una persona mayor, sí, había leído el caso, con una enfermedad terminal decide conducir un vehículo, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes se agrupan para generar este tema de lograr esta ley? ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, básicamente fue el abuelo de Jacinta, Max, que en ese momento se dedica plenamente a tratar de acercarse a los diputados, a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Transporte y Obras Públicas y de alguna forma presentar un proyecto que en primera instancia tenía que ver con, vamos a decir, el endurecimiento, pero básicamente es subir la posibilidad de obtener licencia a conducir. O sea, el primer objetivo de Max Schindler, que era el abuelo de Jacinta y después de la familia de Jacinta, fue ese, lograr generar mejores protocolos de obtención de licencia de conducir y de alguna forma abrir el debate de cuáles son las condiciones óptimas que debe tener una persona al conducir. Hay algunas enfermedades que efectivamente van a provocar que conduzca de una forma eficiente. Y el caso de Jacinta daba cuenta que al tomar esa decisión efectivamente había un correlato social al haber víctimas de ese tipo de decisiones. Entonces se acercan a la comisión de la Cámara de Diputados con ese objetivo inicial, el objetivo de mejorar la obtención de la licencia de conducir. Y luego van surgiendo una serie de otros añadidos, pongámoslo de alguna forma, porque también se involucran otras organizaciones civiles que van apoyando el proceso.
Es decir, que se van sumando ONG, fundaciones como las de ustedes. Se Y van sabes que voy a sumando aprovechar, sí. Disculpa. Se van sumando ONG, fundaciones, bueno, Fundación Emilia, con nosotros habló Max y nosotros incorporamos y le pedimos, bueno, pero si van a modificar esto de la obligatoriedad de la licencia a conducir bajo algunos parámetros de salud, entonces, ¿por qué también no subimos el SWAP, que es el seguro obligatorio que nosotros encontrábamos que era Sí. muy bajito? Y después se une en otra organización y le dice, bueno, pero ¿por qué también no legislamos con respecto a cómo se transportan los niños en motocicleta? Que también era una cosa donde había un vacío aquí en el país. Entonces, creo que es un poco las voces que se van uniendo a esta cruzada que fue el abuelo de Jacinta, las que hacen este misceláneo tan grande que se llama Ley Jacinta y que son muchos articulados, no es solamente uno. Claro, Carolina, ¿y será que nos puedes conversar la fundación que tú estás representando en este momento, que es la Fundación Emilia, también cómo surge y nos comentas un poco de esta organización a la que perteneces? Bueno, Fundación Emilia también nace a partir del fallecimiento de una menor lactante, que es mi hija Emilia, que fallece a los 9 meses por un conductor en estado de ebriedad el año 2013, y logramos crear lo que se llama la Ley Emilia, que básicamente tipificó como delitos los siniestros viales donde hay conductores en estado de ebriedad o bajo la influencia de psicotrópicos, se convirtió en un delito y también tipificamos la fuga. Entonces, desde el año 2013 en adelante ha sido bien virtuoso el camino de las familias de víctimas de siniestros viales en el sentido de que de alguna forma hemos aunado esfuerzos para tratar de mejorar la ley de tránsito y creo que hemos avanzado en el camino como de la restauración, de la recuperación, del acceso a la justicia, que es tan importante, y se ha mejorado en algunos aspectos la ley de tránsito en mi país. Sí, Carolina Figueroa está representando a la Fundación Emilia y tal como escucharon, ella hace esta organización o crea esta organización a raíz de haber perdido a su hija también en un accidente de tránsito. Y mira cómo es la solidaridad, porque ahora también entonces Max, cuando pierde a su nieta, se une a ustedes para llevar estas leyes al gobierno. Es una iniciativa de la sociedad civil, pero el gobierno también se vuelca a darle forma para que se convierta entonces en una ley que es la que está actualmente en Chile. Y que acaba de ser aprobada, si no me equivoco fue en febrero, ¿cierto, Carolina? Febrero de este año, 2026. Sí, está recién aprobada y está recién en ejecución, o sea, se están vendiendo recién los seguros automotriz bajo esta nueva normativa. Oye, eso realmente es un éxito, así que los felicito y enhorabuena por haber tenido semejante hito, semejante éxito con esta propuesta, y sobre todo que el gobierno, porque vemos que Chile se mueve muchísimo, el CONACYT también tiene un trabajo importante que hacer, que trabaja por la seguridad vial, así que esto es una buena noticia, no solamente para ustedes, sino creo que para América Latina, para Sudamérica, por haber logrado estos hitos. ¿Sabes qué? También me gustaría compartirle a las personas esto, qué representa en respecto a la justicia para las víctimas y cómo también trabaja la prevención luego. Yo creo que esta ley en particular está orientada a la restauración con respecto a ser lesionados o en alguna forma una recuperación social de las familias cuando hay fallecidos. Te explico básicamente, igual que en muchos países latinoamericanos, nosotros tenemos un seguro obligatorio que básicamente opera cuando tú falleces o cuando hay lesionado gravísimo en un siniestro vial. Hasta antes de la ley Jacinta, lo que cubría era 300 UF, que era, nosotros calculamos todo bajo UF. Y lo que la ley Jacinta hace es que lo convierte en 600 UF. Estos son cerca de $25.000. ¿Vale? Es decir, antes de la ley Jacinta... UF, ¿qué quiere decir para ustedes? Para ver si nos explicas qué es UF. La UF es una unidad de fomento, que es una forma de calcular una cierta medida de restauración, una unidad de fomento. Una tabla de baremos, un estimado. Un estimado que no es un peso a peso, sino que es un cúmulo de una cantidad X que va subiendo. La UF sube por el IPC, se va reajustando diariamente. Entonces, antes de la ley Jacinta se pagaban 300 UF, que eran $12.500 aproximadamente. Con $12.500 estaban destinados a lo que la familia tuviera como emergencia, que generalmente son los gastos funerarios, o también cuando hay lesiones graves, gravísimas, lo que significa el proceso de recuperación. Con la ley Jacinta eso se duplica.
Entonces son $25.000 los que la gente va a recibir en caso de fallecimiento en un siniestro vial. Y mucha gente dice, bueno, pero no es tanto, pero sí es bastante en relación con lo que se tenía antes. Nosotros estamos bajo la idea de que la recuperación social también tiene que ir de una respuesta a través de los seguros obligatorios asociados a los permisos de circulación. Entonces creo que eso fue un aporte no directamente en justicia, pero sí en restauración. Y ese aporte que lo pagan las aseguradoras, nosotros para sacar el permiso de circulación debemos pagar el seguro automotriz obligatoriamente, se recuperan 7 días. Y creo que también eso es muy interesante, no tienen que estar esperando y siendo victimizados secundariamente por una espera de meses, sino que en 7 días presentando los papeles, que son unos papeles muy simples y básicos, la aseguradora tiene que pagarle a los familiares de las víctimas. Entonces creo que ahí también hay un foco muy interesante. No es justicia penalmente, pero sí es restauración. Y eso es súper importante, porque creo que de alguna forma a veces lo dejamos de lado, el cómo te paras luego de ser víctima de un siniestro vial. Y el otro punto muy interesante es que va a tirar un reglamento que te va a permitir entonces establecer criterios para obtener la licencia de conducir. Y creo que esos reglamentos son sumamente necesarios porque de alguna forma estandarizan los conocimientos para obtener una licencia de conducir, pero también te piden algunas condiciones de salud mínimas para obtenerlo. Y eso también es importante. Existen en mi país, pero con esta ley se precisan aún más. Claro. Respecto a este tema de la licencia de conducir, sí entendemos que en el plan del Decenio de Acción para la Seguridad Vial que presenta Naciones Unidas y OPS-OMS, de hecho hablan del tema de la licencia, ahí se explica en donde el texto pues se establece el tema de la licencia, es que debe ser mucho más riguroso y severo el proceso para que alguien pueda tener una licencia de conducir, pues por el nivel o la magnitud de responsabilidad que la persona debe llevar cuando conduce un vehículo. Entonces con la ley Emilia logran trabajar ese punto específico. Con la ley sí. Perdón. Sí. ¿O sí? Sí, sí no. se logra trabajar ese punto específico, especialmente en materia de enfermedades. Hay una serie de enfermedades que tú vas a necesitar un certificado de salud que te lo otorgue un médico para efectivamente lograr la licencia, y también con algunas condiciones psiquiátricas, que era algo que tampoco se había abordado. Tenemos un año para hacer el reglamento. En este momento ese apartado no está funcionando porque requiere reglamento. Pero es algo que efectivamente va a lograr mejorar, y como tú bien lo decías, va de la mano y en la línea de lo que solicita el Decenio. Ojalá tuviéramos licencia por puntos, que es como el anhelo que todos queremos desde hace mucho tiempo. En Panamá funcionan los puntos, no es perfecto el tema, pero pues se intenta, ¿no? No, acá no funcionan los puntos, que creo que todavía es el debe que tenemos en materia de seguridad vial. Efectivamente, la licencia por punto ha sido una solicitud hace más de 10 años y todavía no logramos incorporarla por múltiples razones. Pero esto, de alguna forma, va como en la línea correcta, que es lo que pide el Decenio. Oh, sí, y me interesa mucho ver el tema de la licencia de conducir porque de alguna manera es prevención, ¿no? Es antes de que la persona conduzca. Y la licencia realmente es un documento que te permite tomar un vehículo y desplazarte en diferentes tipos de vehículos en las calles, en donde vas a interactuar con otras personas. Nosotros hicimos, de hecho, yo participé en algún momento en una investigación de quiénes en Latinoamérica y el Caribe tenían test psicológico para la licencia de conducir, y si no me equivoco, el único país que lo tenía era Salvador. De ahí ningún otro país lo hace, pero sí parece que es parte de los protocolos, porque una persona que conduce pues debe ser una persona estable, debe ser una persona que está a conciencia de lo que está haciendo, y por eso es parte de ese proceso, ¿no? Ahora, hacer un test psiquiátrico es todavía muchísimo mejor, porque entonces estamos cumpliendo con la severidad o la rigurosidad de poder tener ese documento que es la licencia de conducir. Sí, y la ley Jacinta busca eso, busca efectivamente establecer protocolos por los cuales tú te tengas que someter a este tipo de test.
Me imagino que vamos a estar en marcha blanca, como te digo, tenemos un año para generar el reglamento y luego me imagino que vamos a tener marcha blanca porque esto depende de cada municipalidad y va a generar también un costo asociado porque van a tener que efectivamente tener los profesionales para tener este tipo de instrucción, pero en definitiva es un avance interesante porque hasta el momento el avance de las enfermedades se había visto a través de un decreto de ley, o sea, se hacía, las municipalidades efectivamente pedían como un certificado, por ejemplo, con algunos tipos de cáncer o con algunos tipos de diabetes o, por ejemplo, con la epilepsia. Pero ahora va a haber un reglamento con la cantidad de enfermedades que tú tienes que justificar que puedes conducir y además con un test que tenga que ver con salud mental. Y en términos de aumento de violencia vial, porque ha aumentado muchísimo la violencia vial después de la pandemia, sobre todo hay un fenómeno social ahí que hay que analizar en el momento. Entonces es bien interesante que también se ponga al debate la necesidad de este tipo de controles. Claro, y mira que también se cumple el tema de que la seguridad vial es un tema que es multidisciplinario, porque a veces creemos que solamente esto se trata de quizás un ingeniero, un arquitecto o alguien que esté en la policía o en otra institución, pero realmente no es así, es un tema que es multidisciplinario porque los que interactuamos en la vida somos de todo y tiene también que trabajarse con otras disciplinas, ¿no? Aparte de lo intersectorial e interinstitucional. Sí, tiene que trabajarse desde una mirada un poco más integral. Nosotros en la Fundación la mayoría somos cientistas sociales, tenemos muchos sociólogos, antropólogos, historiadores, entonces tenemos una mirada un poco fuera de lo que es el ámbito de la ingeniería, que generalmente la seguridad vial cae dentro de esa zona, y es sumamente interesante porque lo que analizamos es comportamiento, es conducta, es cultura, es cómo cambia culturalmente para adaptarse a una normativa que en este tipo es complejo, porque lo primero que te dice el usuario es otra exigencia más. Lo que te dice el motorista, el automovilista, ¿por qué me piden exigencia, exigencia? Y aquí entonces el ámbito de las ciencias sociales, de explicar por qué la normativa tiene que ser adaptada culturalmente a través de procesos de difusión, de educación, de integración, para que entendamos que todos ocupamos el mismo espacio y somos vulnerables todos en la vida en algún momento. Y eso es un desafío con la norma. La norma muchas veces no funciona porque la ciudadanía no logra incorporarla dentro de este imaginario social que es la seguridad vial. Y es todo un desafío el bajar la normativa, lograr incorporarla, y creo que ahí está lo interesante del ámbito, por ejemplo, por lo menos desde nuestra organización civil. Claro, y bueno, y qué pena que tenga que ser a través de una ley obligar a las personas a que lo hagan bien o que trabajen en prevención o que se formen como conductores o usuarios de la vía, ¿no? Pero pues, así es el ser humano, o sea, no nos queda de otra. No, pues los cambios culturales no son automáticos, se demoran 30 años, está comprobado empíricamente, es una lata que tenga que ser así, pero así es, pues, y creo que eso hay que tomárselo como desafío constante de específicamente concientizar, sensibilizar y cambiar conducta. Sí, mira que en Panamá tenemos cosas que sí tenemos que reconocer que se han avanzado. En Panamá tenemos el SOAT, que también es el seguro obligatorio. En Panamá pasa un fenómeno que no pasa en otros países y es que aquí, por ponerte un ejemplo, el tema del uso de casco en motocicleta es muy normal porque se ha sido muy severo con el llamado de atención de los motociclistas, así que se usa casco. Eso sí, debo decir que el Ministerio de Salud en los últimos años sí nos ha dicho que las lesiones craneoencefálicas han aumentado, porque las personas se colocan el casco pero no se lo abrochan, no está homologado o no es de su talla. Pero hay cosas que me parece que si lo vemos como una especie de competencia sana, hay países en donde se han logrado unas cosas, otros países han logrado otras, y quizás sea bueno como hacer ese match de qué tienes tú y qué tengo yo, ¿no? Para intercambiar figuritas y ver cómo podemos alcanzar lo que no hemos alcanzado entre unos y otros. Sí, yo creo que eso de la movilidad motorista es un tema súper interesante que se está abriendo recién en mi país, porque básicamente nosotros no teníamos un parque automotriz, o sea, un parque motorista muy grande, la moto no era algo frecuente, pero creo que también ha habido oleadas migratorias en toda Latinoamérica que también han traído dentro de esa lógica el tipo de transporte. Entonces, recién ahora se está legislando con respecto a muchas materias que no habíamos visto en motorista. Y aquí dice, la ley Jacinta establece que, por ejemplo, los menores de 12 años no pueden ir en motocicleta, que era algo que nunca se había legislado porque nadie se lo había planteado porque no se utilizaban las motocicletas. Entonces ahora la ley
como te dije que era misceláneo, tiene un artículo que dice menores de 12 años no pueden ir en motocicleta y si los trasladas entre 12 a 10 tienen que ir con estribo, que era algo que tampoco no se había visto ni se había pensado. Ah, Entonces, aquí sí nos avanzaron. Acá en Panamá no tenemos el tema de los niños en motocicleta, se llevan en motocicleta, no hay ningún lío, y eso sí lo tenemos ahí como un pendiente. Así que ahí sí tenemos un ganchito, ¿no? Ustedes ya sí nos adelantaron algo allí con respecto a la motocicleta. y el uso de casco también infantil, que era algo que tampoco aparecía en la legislación y ahora aparece. Y aquí la pregunta es, ¿dónde se compra el casco para los niños? Porque no hay. No hay certificado ni no certificado. Entonces también es como Sí. una presión para avanzar en eso. Pero mira que hay que hacerlo, porque si hablamos específicamente de los niños, una sociedad civilizada lo que hace es que protege a su infancia. Así Sí. que tocará ver dónde los consigues o que haya un nicho de mercado ahí para los comercializadores de este tipo de elementos y poder traerlos porque los niños son frágiles y tienen que estar protegidos. Y una motocicleta pues no tienes cómo proteger al chico, ¿no? No. Así que no, creo que se va avanzando en esa línea y creo que eso también es una virtud de estas leyes misceláneas como la ley Jacinta. Qué bien. Y sabes que voy a rescatar lo que mencionaste. Sí, cuando hay una migración, en Panamá pasó lo mismo. De hecho, en Panamá llegamos a tener en algún momento, creo que fue 2017, alrededor de 35.000 personas de otros países en la ciudad y eso termina colapsando el transporte público. Viene el tema de la tendencia en motocicletas, porque sí se da en otros países y en Panamá tampoco se daba. Entonces hay que trabajar por encima de esto, ¿no? Porque sí impacta el tema de la movilidad y de la seguridad vial. Y es cosa de ser un poco proactivo, ¿no? Que en cuanto veas, si es preferible que lo hagas antes, pero ya con el tema en el medio, pues trabajarlo, ¿no? Para poder lidiar con la situación y disminuir entonces lo que creo que ustedes y nosotros estamos buscando, que es disminuir y en algún momento erradicar los accidentes de tránsito, los siniestros viales y obviamente las consecuencias, ¿no? Así es, yo creo que efectivamente eso te abre un poco la mirada. Hay una serie de otras cosas que han traído como las olas migratorias con respecto a los cambios en la movilidad. Con respecto, por ejemplo, no tenemos un estándar en la ley de tránsito para todos los países latinoamericanos y es bien extraño porque nosotros partíamos del supuesto de que teníamos cosas y reglas comunes y con la conversación ha salido que efectivamente no tenemos reglamentos comunes. Entonces no es simplemente el carnet internacional para manejar en cualquier lado. Y creo que eso también se pone en debate. Finalmente este carnet que era, no, puedo ir a Europa y manejar. No, hay reglamentos que no son estándar. Y creo que eso lo ha puesto en la palestra, todo el tema migratorio. Así que también es interesante en la apertura. Oh, sí, y esos puntos son interesantes porque, tal como lo dices, en teoría todos hacemos lo mismo a lo largo de América, ¿no? O por lo menos de Latinoamérica, el Caribe, Suramérica. Pero realmente no funcionamos así formalmente. Porque la licencia no te funciona en otros países. Sabemos que los clubes de ASAI, de la gente de la FIA, tiene sus clubes que sí se les facilita el tema de homologar las licencias de conducir, pero formalmente entre países, entre gobiernos todavía no se ha dado. Ojalá que eso en algún momento se pueda discutir, porque es lo ideal, ¿no? De hecho, hay temas, por ejemplo, el CIECA, el manual de señalización que se usa para el Caribe y Latinoamérica, no es el mismo que se usa de Colombia hacia Sudamérica, ¿no? Cambia también. Sí. Mientras que en Europa, pues sí se da, que se han puesto de acuerdo desde los años 70, si no me equivoco, han venido usando un manual de señalización que debe ser igual para todos, precisamente porque allá pues los idiomas cambian y se han ido más por el pictograma que por los textos. Y se les hace mucho más fácil desplazarse. Pero bueno, imagínate los pendientes que tenemos, ¿no? También de homologar y eso es un trabajo que debe ser muy interesante, pero también muy complejo, muy robusto de ponerse de acuerdo. Si en la casa no nos ponemos de acuerdo que vamos a cenar, ahora imagínate los países cuando se ponen a discutir estas cosas. Pero creo que sí la idea es ir como tomando ese checklist de todo lo que tenemos pendiente y poder irlo trabajando, ¿no? Pero retornando al tema que han logrado ustedes en Chile con la ley Jacinta, entonces han trabajado una serie de cosas, no solamente el tema del seguro o de las víctimas, sino también que te escucho el tema de la motocicleta, de los niños. Han aprovechado como para introducir todos estos temas que estaban pendientes también. Sí, porque esto es la gracia de la ley miscelánea, es una ley miscelánea en la que participó gente, si bien el mérito es de la familia de Jacinta, que fue el que la empujó, qué sé yo, pero Claro. por ejemplo, se metió lo del swap, se puso lo de la motocicleta, se puso lo de la licencia de conducir, también se puso una cosa con respecto al fuero laboral, o sea, también
hubo un artículo sobre fuero laboral que básicamente es proteger a los padres en el momento de perder a un hijo, que no lo puedan desvincular laboralmente, que era algo que no había ex profeso. Ahora la ley también lo pone ex profeso. Entonces, y se puso el tema de los plazos. O sea, esta ley exactamente le dice a la aseguradora: ustedes deben pagar el swap dentro de los 7 días hábiles siguientes. Y eso no existía, o sea, se pasaban meses en algunos casos. Ahora son 7 días y tienen que cumplir con la normativa. Entonces creo que es una Y eso, interesante. y eso es importante, imagínate, les están poniendo un límite de tiempo para responder y, no, Sí, y evitar esa dilatación que se da, ¿no? Que es tan usual escuchar el tema de los seguros que se dilata y se dilata la atención luego de un siniestro, de un accidente de tránsito, ¿no? no, ahora Eso, son 7 días y tienen que cumplir. Así que, eso también es magnífico, yo creo que vale la pena escucharlo. A mí me parece genial poder compartir estas experiencias porque quizás podamos nosotros copiar, o como se dice ahora, poder inspirarnos a trabajar esos pendientes también en Panamá, que valen la pena, porque nada, porque imagínate esto de lograr en 7 días que tengan que responder el seguro, ya ahí neutralizas la mala práctica de dilatar, ¿no? Que es lo que también se hace, ya sea por burocracia, vamos a llamarle burocracia, o por otros temas, ¿no? Eso es importante. ¿Qué nos dirías sobre, Carolina, qué haría Panamá? O sea, ¿qué tú crees que podría eh, inspirar a Panamá lo que ustedes han logrado con la ley Jacinta? yo no sé exactamente cuál es el avance en algunas cosas, como tú comentabas, hay cosas que ustedes tienen, como la ley de la licencia por punto, que me parece muy interesante, pero yo creo que más que Panamá en específico, yo creo que Latinoamérica deberíamos avanzar en conjunto con algunas normativas básicas de restauración social, de justicia, porque creo que enfrentamos los mismos problemas en materia de justicia, Sí, que son procesos sumamente largos, procesos de victimización secundaria, de que todavía no se entiende de que tomar un auto y conducir mirando el celular a exceso de velocidad o alcoholizado es un dolo, no es un accidente, hay un dolo ahí porque hay una sí, decisión. Yo creo que eso en materia de justicia creo que hace falta a toda Latinoamérica, entonces no es que le diría sí, específicamente a Maramá, yo diría a todas las organizaciones civiles que avancemos en el cómo logramos sensibilizar al Ministerio Público, las defensorías penales, etcétera, cada país tiene su propio conglomerado, para que se entienda que esto es un delito. Porque en el momento en que tú hablas ya de un delito, tú le das una característica y hay una restauración de las familias de las víctimas al entender que esto ya no fue fortuito, terminar con la frase de esto es mala suerte o te tocó, o frases que duelen, que te dicen no, pero es por algo te debe haber pasado esto. Yo lo he escuchado, nosotros tendremos víctimas todos los días. Entonces sí. creo que eso es un logro que nos tendríamos que plantear todos como Latinoamérica, lograr darle una categoría distinta a la tipificación penal de los siniestros viales asociados a conductas humanas. Creo que eso es súper importante que avancemos todos en Sí. conjunto. Nosotros, sabes que promovemos el tema de, el enfoque de sistémico de la seguridad vial, que trabaja sus pilares y sus principios, porque obviamente el ser humano es falible, somos impredecibles, esto no va a cambiar y tenemos que trabajar juntos, ¿no? Carolina Figueroa de la Fundación Carolina en Chile nos ha acompañado esta mañana para escuchar qué han logrado ellos con la ley Jacinta, que los invitamos a que googlen un poco y también vamos a tratar de compartir información en los próximos TikTok que vamos a hacer sobre esta ley que ha sido pues un hito que han logrado en febrero de 2026 en Chile, también impulsado por la sociedad civil, eso es valioso, y que el gobierno se ha volcado a apoyar, a ayudar, porque todos tenemos el mismo propósito, la misma finalidad, y es prevenir accidentes de tránsito y en caso de que sucedan también atender a las víctimas como debe ser, con la dignidad que se merecen. Así que Carolina, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana aquí en Arca Media en este segmento que se llama Movilidad en Directo y que pues nos funciona para llevar información a la audiencia y sobre todo para hacer esa educación vial que necesitamos todos los días en nuestro país y alcanzar esa movilidad segura, sostenible, inclusiva y saludable que merecemos en todo el mundo. Te puedes despedir, Carolina, de la gente acá en Panamá. No, muchas gracias por el espacio, muy agradable y de verdad espero que podamos avanzar todos juntos en materia de seguridad vial porque todos merecemos la dignidad y el respeto de ser usuarios vulnerables de la vía. Así que muchas gracias. Gracias, Carolina, que viva Panamá, que viva Chile y nos vemos entonces el próximo martes. Saludos a todos, que tengan una semana, repito, cero accidentes
accidentes de tránsito, cero siniestros viales. Y hasta pronto. Y gracias, Melissa, por estar acá como productora de nosotros acá en Arcamedia.